Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos puedan ver en esta tarde, dándole gracias a Dios que nos permite estar en este medio y nos permite, ¿verdad?, exponer su palabra. Dios es bueno, para siempre su misericordia, y queremos, ¿verdad?, voy a dar un tiempito para que los hermanos se empiecen a conectar. Pero hoy queremos traer una palabra de parte de Dios. Queremos orar. Queremos bendecir las vidas de aquellos que nos puedan estar observando. Y realmente para mí es un gozo compartir una palabra de Dios para cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles bajo el tema la gracia de la redención y la expiación de Cristo Jesús. Dios es bueno, y yo quiero comenzar esta palabra que quiero compartir con ustedes trayendo una oración para las vidas que nos están viendo y los que nos puedan ver más adelante, diciendo que Dios tiene control de todas las cosas. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa tarde venimos delante de ti para exaltarte, glorificarte, bendecir tu nombre, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres bueno, maravilloso eres tú, oh Dios, que nos permite estar por este medio, Padre, de comunicación, para todo aquel que esta palabra llegue. Tú seas de provisión, de bendición, que tú seas hablando nuestras vidas, fortaleciendo al caído, sanando al enfermo, restaurando a aquel que está necesitando un milagro de parte tuya. Enviamos la palabra creyendo que tú tienes el poder. Danos de nuevo de tu palabra y permite, oh Dios, que esta palabra sea sembrada y germe y haga lo que tú has establecido, Señor, para cada vida que pueda estar escuchándonos. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir esta palabra y la vamos a ubicar. El tema del sermón de hoy es la gracia de la redención y expiación en Cristo Jesús. Fíjese que la palabra la encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, que lee de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, 24 y 25 dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Fíjese que hoy queremos hablar, en este jueves santo, queremos hablar sobre lo que es la justificación, lo que es la redención, y sobre todo vamos a concentrarnos en lo que es la redención y lo que es la expiación. Y es importante, hermanos y amigos que me escuchan, amiga, que entendamos estos dos términos importantes en esta semana que celebramos la Semana Santa, donde Dios nos da un gran regalo a través de su Hijo que murió en la cruz del Calvario. Fíjese que Dios hizo al hombre en perfección. Lo puso en el huerto, y allí en el huerto del Edén no había pecado, vivíamos en perfección. Pero el hombre decide escuchar voces ajenas y escucha la voz del enemigo y cae en pecado. Ahora bien, cuando nosotros vemos eso, el hombre se salió de la gracia de Dios. Ya el hombre estaba separado de Dios. Y ahora era necesario una conexión con el Altísimo.
Por lo tanto, Dios envía a Jesucristo para redimirnos, para expiar nuestros pecados y comenzar una obra poderosa que nos lleva a nosotros a alcanzar la vida eterna. Ahora bien, cuando hablamos de redención, tenemos que ver que Jesucristo hizo del género humano al ofrecerse voluntariamente a Dios por medio de su pasión, muerte y resurrección, para restituir a la gracia la humanidad, como le dije, que había cedido a los placeres que el enemigo le ofreció, queriendo ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. El hombre cae, es destituido de la gracia de Dios, y entonces la Biblia nos dice que ahora somos esclavos del pecado por esa desobediencia que Adán hizo. Ahora bien, nosotros nacemos en pecado, vivimos en pecado, y no es hasta que el hombre toma la decisión, y cuando hablo de hombre y mujer, el género humano, el hombre decide y tiene que decidir aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Ahora, cuando hablamos de redención en la Biblia, del término en el Nuevo Testamento, viene de la palabra griega lutrón. Y lutrón se refiere a rescate. Es ese pago para obtener la liberación de algún mal. Es el precio de la liberación. Obviamente pasamos de un dueño a otro. Antes en el huerto Adán le pertenecía a Dios, vivía en perfección con Dios, podía ver a Dios cara a cara, tenía una relación directa con Dios. Pero ahora el hombre, al fallar, a pecar, es cortada esa relación y el hombre comienza a vivir en pecado. Y al vivir en pecado empieza ahí una necesidad que el hombre tenía de poder ser salvo. El hombre estaba perdido. Por lo tanto, Jesucristo viene a ofrecer, bajo el término, cuando hablamos de redención y en el griego estamos hablando de lutrón, vemos entonces que el hombre empieza a ser rescatado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un rescate. Cuando hablamos de redención, entonces hablamos de rescate. Cuando hablamos de liberación, es el precio que Jesucristo dio por la salvación del hombre. La Biblia dice que amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando hablamos de expiación, fíjense que redención dijimos que era el rescate, y ahora cuando hablamos de expiación, en el Antiguo Testamento generalmente es un servicio sacrificial. Es un servicio del sistema religioso donde alguien tenía, o en este caso en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el animal vertía su sangre por medio de redimirnos del pecado, y no lo libraba, sino que tapaba el pecado. Era una forma de lo que iba a ser Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, el término griego de la expiación refleja la idea fundamental de restablecer esa armonía en una relación con el hombre, entre Dios y el hombre. Era el modo en cual hubo una separación, como le decía ahorita, entre el hombre y Dios. Y la expiación lo que hace es eliminar ese proceso de cubrir el problema.
de producir la reconciliación entre Dios y el hombre. La palabra expiación adquirió ese significado teológico y técnico de la propiciación cuando se usa así la implicación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es tan importante entender que al Jesucristo derramar su sangre y dar su vida por nosotros, nos expió y pagó el precio. Cristo en la cruz constituyó una reparación para un Dios que estaba ofendido, pero quiere reconciliarse con su creación. Así ver entonces, Dios es el que planifica tanto la expiación como la redención. Vemos entonces, hermano, que ese conocimiento de lo que es la redención y la expiación nos hace ver el gran valor que tenemos como seres humanos ante los ojos de Dios. Y somos la imagen de Dios en nosotros. Dios está en nosotros. Dios nos ama. Y nosotros somos la máxima creación de Dios. Por lo tanto, Él, viendo, ¿verdad?, que nosotros estábamos perdidos, que no teníamos esperanza, Él en su misericordia se mueve para salvarnos. No es que yo quiera haberlo conocido primero, sino que Cristo vino y por medio de la gracia previniente Dios nos salva. ¿Y qué es la gracia previniente? La gracia previniente, hermanos y amigos, es lo que Dios hace para que tú puedas reconocer que necesitas a Dios. La gracia previniente es el amor extendido que aún nosotros siendo enemigos, que aún nosotros siendo contrarios a la palabra, a Dios, a sus estatutos, Dios nos amó primero y extendió su misericordia para que nosotros en algún momento dado de nuestra vida podamos reconocer que necesitamos de Dios. Cuando nosotros vemos eso, hermano, una de las cosas principales que aprendemos de la redención es que es una palabra usada por los hebreos y por Dios mismo para denotar que estamos siendo rescatados de nuestra mala manera de vivir. Cuando hablamos de lo que es redención, es que aquello que se había perdido, ahora Dios va a su encuentro, va a su búsqueda para alcanzarnos. Antes que éramos esclavos del pecado, somos esclavos del pecado, tratamos de ser librados de eso, pero nosotros al venir a Cristo somos librados de eso. Y es importante, hermano, que entendamos eso, porque por nuestra propia fuerza no podremos ser librados. No es que yo pueda decir ahora de hoy en adelante voy a dejar de pecar o voy a hacer X cosa o yo soy el que he decidido buscar a Dios. No, Dios nos amó primero y de tal manera que Dios nos amó, Dios extiende su misericordia. Él se mueve en amor y Él va al encuentro de nosotros. Ahora, nosotros tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Cuando hablamos de expiación, estamos hablando de ese pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario al vertir su sangre por amor a nosotros. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él sintió las enfermedades del mundo. Él sintió todas las preocupaciones. En Él fue puesto todo el pecado de la humanidad. Ahora, Él nos redime por su sangre. Y la sangre de Cristo tiene tres connotaciones importantes. Número uno, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que tú hayas cometido, Dios te perdona. Dios te perdona. No importa lo profundo que hayas caído, Dios te perdona.
Es importante, hermano, que entendamos eso. Dios nos limpia de todo pecado cuando somos lavados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia. La sangre de Jesucristo, cuando hablamos de limpieza, estamos hablando también que nos justifica. La sangre de Cristo nos justifica. Somos justificados por la sangre, por la redención, por la propiciación de Cristo en nosotros. Y Cristo nos lava con su sangre, somos limpiados y empieza un proceso de reparación. En términos decimos que empezamos una regeneración en Cristo Jesús. Volvemos a alcanzar. Dios va limpiando en nosotros, nos va restaurando, va limpiando todas esas cosas. ¿Y sabe cómo lo hace Dios? La Biblia nos compara que Dios es como el que trabaja con el oro. Y el que trabaja con el oro mete fuego. Por eso dice Pedro, no te sorprendas del día, ¿verdad? Del fuego que hay sobre vosotros. Porque tenemos que ser limpiados como el oro. Y eso es importante que lo entendamos, porque cuando somos así limpiados, el que limpia el oro pone fuego. Empieza a calentar el oro. Se derrite el oro. Algo que era sólido se derrite. Muchas veces nuestro corazón se va a derretir. Muchas veces vamos a sentir que nuestra vida se está acabando. Y vamos a ver que los problemas, literalmente sentimos que nuestra cabeza se quema de tantas preocupaciones, de tantas situaciones. Pero el que limpia el oro sabe que el oro se fue el azufre, que es el primer contaminante que el fuego hace, que limpie en el oro el azufre, que es representativo del pecado. Tenemos que ser limpiados de nuestra mala manera de vivir. Tenemos que ser renovados en la mente para que el Dios de los cielos vaya limpiándonos. Y Dios nos va restaurando a tal punto que cuando el que trabaja con oro sabe que el oro está bien, está limpio, cuando su reflejo se ve en el oro. Cristo se quiere reflejar en nuestra vida. Cristo se quiere reflejar en nuestro corazón. Por eso Él nos tiene que reparar. Y luego que nos repara, nos restaura. En este mismo proceso, desde que aceptamos a Jesucristo, también somos santificados. Pero tenemos que recibir esa entera santificación en nuestras vidas. Y la entera santificación es que yo, que antes era un mentiroso, dejé de mentir. Antes que era un ladrón, dejé de robar. Antes que era un mujeriego, dejé de buscar mujeres. Y ahora estoy viviendo para Dios. Ya el pecado no tiene dominio sobre mí. No es que dejé de ser, ¿verdad?, de cometer pecado. Claro, nos equivocamos, fallamos. Pero la Biblia dice que abogado tenemos en el cielo. No lo hacemos deliberadamente. No es que yo caigo en el pecado porque yo decidí. La decisión de caer en el pecado es uno. Ahora, abogado tenemos. Dios nos limpia, Dios nos ama, Dios nos restaura, Dios nos renueva. Y es importante, hermanos, que entendamos que esa entera santificación nos limpia. La Biblia dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Yo soy de los que estoy plenamente convencidos, hermanos y amigos que me escuchan, que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Es importante que entendamos que tenemos que ser limpios, tenemos que vivir una vida de santidad. Ahora, cuando hablamos de redención, tenemos que ver y redención con propiciación, expiación, ¿verdad? Esos dos términos, expiación y redención. Hay un punto importante que tenemos que ver, que somos rescatados a través de la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, que no con, ¿verdad?, de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino que en la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos entonces, amigos y hermanos, de que fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir. Vivíamos en pecado, vivíamos siendo gobernados por el enemigo y vivíamos en nuestros delitos y pecados. Por más que intentábamos ser felices, no lo éramos, porque había un vacío en nosotros. El que no tiene a Cristo tiene un vacío en su corazón, tiene un vacío en su alma. Vive de una forma vana, y la Biblia dice vano, lo que es vano significa vacío, sin sentido, buscando algo que lo llene, pero nada lo puede llenar, porque el único que puede llenar ese espacio es Jesucristo. Y la Biblia nos dice en Pedro que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, de lo que aprendimos de nuestros padres, no de lo material, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso nosotros somos limpiados en la sangre de Jesucristo. Ahora, hermano, vea esto importante. Cuando nosotros vemos que somos limpiados, tenemos que entender lo otro, que la sangre del cordero, punto número 2, la sangre del cordero puede limpiarnos de las obras de la muerte. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es importante que entendamos que Dios perdona todos los pecados que hemos cometido. Hemos fallado y hay un Dios que quiere limpiarnos, que nos limpia. Leía la historia de este hombre, un hombre que fue a un médico. Estaba de viaje y llegó un médico y le dijo al médico: doctor, me siento agobiado, deprimido, no tengo deseos de vivir. Me siento que por más que trabajo, por más que lucho, aunque tengo lo necesario, tengo suficiente para vivir, no me siento tranquilo, no me siento en paz. He pensado en varias ocasiones quitarme la vida. Y el médico, al escuchar a este hombre quejarse de su vida, decirle que estaba viviendo en una depresión profunda, en una tristeza agobiante, que nada lo llenaba, se sentía vacío, sentía que sus hombros estaban llenos y cargados por su pecado. Aquel doctor le dijo: en esta semana, en este pueblo se viene uno de los mejores comediantes del país. ¿Por qué no va a verlo? Vaya y mírelo. Ríase un rato. Y así a lo mejor puede quitar ese pensamiento negativo. Aquel hombre le dijo al doctor: veo que no me vas a poder ayudar. Salió de la oficina del médico, se paró en la baranda de un puente para lanzarse al vacío y así quitarse la vida. Y de momento llega un joven y le dice: Cristo te ama. No importando lo que te hayas vivido, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Aquel hombre se sintió con que ese joven, ¿verdad? Se sintió impresionado que ese joven llegara en el momento preciso para quitarse la vida, y le dice que la sangre de Cristo, que si le entrega la vida a Jesucristo, él cambiaría el rumbo de su vida. Aquel hombre le dijo: yo quiero saber más de Dios. Y le dijo: vamos a la esquina, que allí hay una cafetería, vamos a tomar café, quiero que me hables de Cristo. Y estuvieron toda la tarde hablándole de Dios.
Y allí aquel hombre reconoció a Cristo como su Salvador. Al año siguiente volvió aquel mismo hombre y le dijo, y fue a donde el doctor, y le dijo: doctor, no sé si se acuerda de mí. Y el doctor como que no lo entendía bien, ¿verdad? No lo reconocía. Pero el doctor dijo: tengo como una leve idea, pero como que no. Y él dijo: yo fui aquel hombre hace un año atrás que le dije que venía a quitarme la vida, que me sentía desesperado, desanimado, desalentado, y que lo que estaba pensando era quitarme la vida. Y aquel hombre le dijo, y el doctor le dijo: ¿qué hizo? Fue al comediante a ver al comediante. Veo que se ve mejor, se ve mucho mejor, diametralmente diferente a como lo había visto el año pasado. Y el paciente le dice: doctor, el año pasado yo vine para que usted me ayudase con mi depresión, pero al decirme que fuera a ver al comediante, reconocí que el hombre no me podía ayudar, porque usted me había enviado a verme a mí mismo. Gracias. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender que podemos ser comediantes, podemos tener una vida, tener una alta expectativa, pero sin Dios nada podemos hacer. La sangre del Cordero puede limpiarnos de la obra de la muerte. El diablo quiere robar tu vida, el diablo quiere destruirte. Ahora, tercer punto: la sangre de Cristo, del Cordero, te permite tener comunión con Dios. En primera de Juan, capítulo 7, dice la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Yo soy fiel creyente, hermanos, que este es el tiempo de la iglesia de salir del templo, porque la iglesia estaba muy acostumbrada a los templos, no querían salir fuera, y ahora somos obligados a estar fuera de los templos. Una Semana Santa, ¿quién iba a imaginar que la iglesia no se iba a reunir en los templos? Pero ahora estamos reuniéndonos en un lugar que no solamente nos ven aquellos que son nuestras amistades, sino que nos pueden ver gente que nunca iban a ir a la iglesia. Y creo que Dios ha permitido todo esto para que la iglesia se mueva y salga de los templos. Tenemos que dejar de ser templistas. Ahora bien, necesitamos la comunión. Necesitamos esa comunión entre los unos y los otros. Es importante que entendamos, hermanos, que la comunión de los unos a los otros y con la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Punto número 4. La sangre de Cristo es un nuevo pacto que sirve para la remisión de pecados. Oiga, hermano, en Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: porque esto es en mi sangre el nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Es importante que entendamos, hermanos, que la sangre de Cristo nos da ese pacto, es derramado. Alabado sea el Señor. Es importante que podamos ver eso. Así que, si vemos eso, hermanos, ¿cuáles son los beneficios de la sangre? ¿Cuáles son los beneficios de la redención? Que la palabra redimir significa comprar. Este término era específicamente la referencia a la compra de la esclavitud del esclavo. Somos libres. No podemos seguir viviendo en esclavitud, hermano. Somos libres. Cuando hemos reconocido a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, somos salvos. Al nosotros reconocer a Cristo, Él nos limpia, Él nos regenera, Él nos justifica.
Y también somos santificados por el Espíritu Santo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué demanda a Dios? Que creamos en gracia, que busquemos su rostro, que nos humillemos y que extendamos el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Es importante, hermano, que si somos redimidos, quitemos esa condición de esclavos. Somos redimidos, por lo tanto ya no somos esclavos. Dios nos compró con nuestra libertad y no estamos bajo la esclavitud del pecado. Ya no podemos decir que el pecado tiene dominio sobre mí. Esa palabra de rescate está relacionada con ese cristiano redimido por la sangre de Jesucristo. Es importante, hermano, que tengamos claro que a través de su sangre alcanzamos misericordia, somos limpios. ¿Cuáles son los beneficios? Número 1, una vida eterna. No compara, hermano, esta tierra a lo que Dios tiene determinado para nosotros. La redención también nos perdona. Somos justificados. Somos libertados de la maldición de la ley. Somos adoptados dentro de la familia de Dios. Somos libertados de la esclavitud del pecado. Algo hermoso. Tenemos paz con Dios. No hay nada que pueda pagar la paz que el hombre de Dios siente y la mujer de Dios siente. No hay nada que lo pueda pagar. No hay dinero en este mundo que pueda pagar la paz que Cristo da a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Es importante que permanezcamos en el Espíritu Santo, que permanezcamos en su palabra, que vivamos para Él. Entonces somos redimidos para ser perdonados, para ser justificados, para ser bendecidos, para ser libertados, para ser adoptados y reconciliados y sobre todo ser enteramente santificados para vivir para Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Este es el día que ha hecho Dios. Este es el día que Dios ha hecho para que puedas recibir, si no lo has tenido, a un Cristo. Para que esta Semana Santa no sea una semana más, sino que reconozcamos que somos redimidos por la sangre de Jesucristo, que somos libres. Él nos compró con precio de sangre, que tenemos que vivir en una vida de libertad en Cristo Jesús, no en un libertinaje. No es eso. No, es que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Que puedo vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de Cristo gobierna nuestras vidas. Porque recibimos la bendición del Espíritu Santo y podemos tener una conexión con el Señor para poder alcanzar, para tener una vida sublime y una vida en gracia. Y aunque pasemos pruebas, aunque pasemos lucha, aunque llegue el día malo, sabemos en quién hemos confiado. ¿Podrás tú decir lo mismo? Es importante, amigo y hermano, hermana, que en esta semana podamos nosotros reconciliarnos con el Señor si estás apartado. Si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, este es el día para decirle: Señor, quiero entregar mi vida a ti. Pero aquellos que están debilitados espiritualmente puedan reconocer que hay un Dios en los cielos que quiere alcanzarte y te quiere dar verdadera libertad. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es importante que podamos entender esto, que Dios pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dios les bendiga rica y abundantemente. Si necesitas oración, escríbenos ahí
¿verdad? Déjanos una nota en Facebook. También lo vamos a subir a YouTube. Lo vamos a tener en Twitter y en todas las plataformas de las redes sociales. Escríbenos. Nuestra casa, mi esposa Leslie y este servidor, mis hijos, todos los días a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto familiar. Estaremos orando por ti, diciéndote que aunque estemos viviendo un tiempo difícil, que el mundo ha sido abatido por esta pandemia, hay un Dios que está por encima de la pandemia. Hay un Dios que está por encima de la crisis. Oiga, Dios no está en crisis. Dios no tiene pandemia. Cuando Él determine se acabó, limpia los aires. Pero nosotros tenemos que dejar de creer en aquellas cosas y poner nuestra mirada en pequeñeces y ver que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que no importando lo que vivamos, hay un Dios que quiere lo mejor para ti. ¿Podrás tú decir eso? Te invito a que ores conmigo y presentémonos delante de Dios. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, que esta palabra que ha sido predicada sea de bendición para aquellos que la han escuchado y para aquellos que la van a escuchar más adelante. Te pedimos también, Padre, que tú seas haciendo milagros, fortaleciendo y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y adelante en el Señor.